Aproveché cada viaje que hice para hablar de los Andes para desarrollar mi otra pasión, la medicina. En rigor, siempre he creído que la medicina es el mejor corolario y resultado de los Andes. Uno es la preparación para lo otro. Con estas palabras, Roberto Canessa resume de alguna manera la premisa del libro Tenía que sobrevivir, cómo el accidente de los Andes inspiró mi vocación para salvar vidas. Un libro lanzado en mayo en Uruguay, pero también en Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia, India y Nueva Zelanda, entre otros mercados. ¿Otro libro sobre los Andes? Es la pregunta que pueden hacerse muchos oyentes que quizás ya saben de esta historia, la que se ha contado innumerables veces. El 13 de octubre de 1972, un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya que transportaba al equipo de rugby All Christians junto a varios de sus amigos y familiares se estrelló en medio de la cordillera de los Andes, dando lugar a una de las historias de supervivencia más apasionantes del mundo. De las 45 personas que iban en la nave, 40 pasajeros, 5 tripulantes, 16 lograron volver a casa después de 72 días en la montaña. Si bien el libro regresa al accidente, con la narración en primera persona de Canessa y con otros testimonios, incorpora un capítulo que lo diferencia de cualquier material ya existente sobre aquellos hechos. Habla de cómo esa vivencia ha resultado determinante en su formación como cardiólogo infantil y en su trabajo diario atendiendo a niños que también se convierten en sobrevivientes. Vamos a conversar de todo eso. Está con nosotros esta mañana el doctor Roberto Canessa. Buen día, Roberto. Buen día. Y está también el escritor y periodista Pablo Bierzi, coautor del libro. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Emiliano? Un gusto. Hablemos del origen de este libro. Tú mismo, Pablo, habías trabajado en otro, La Sociedad de la Nieve, en el año 2008, un libro que reunía los testimonios de los 16 sobrevivientes. ¿De quién fue la idea de trabajar juntos en este proyecto? Tuya, ¿no, Roberto? Sí. Le dije a Pablo que me parecía que había mucho para testimoniar, que la gente no sabe nada de los Andes, no sabe lo que es estar perdido en la nieve, en el hielo, que el mundo diga que estás muerto. Y que esa experiencia la volví a ver de vuelta en la medicina, con esas familias que sentían que sus hijos se les iba y veía a mi vieja ahí pensando en volver más el hijo. Y creo que esos compromisos son importantes en la vida, son los verdaderos compromisos humanos. La sociedad nos ha mimado brutalmente, tener cama y tener agua y donde dormir es algo que se supone que tenés que tener por garantido y creo que tenemos un compromiso con la vida que no nos damos cuenta. Pero ¿por qué 40 años después? Pueden preguntarse algunos, ¿no? ¿Por qué Roberto se larga a esto 40 años después? Nosotros surge la idea de Roberto cuando estamos haciendo las entrevistas para La Sociedad de la Nieve, con Roberto, a quien conozco desde que nací, porque somos vecinos, lo quiero y lo admiro desde que a él no le gusta que lo diga, desde que tiene 5 años, parece totalmente un hombre que piensa fuera de la caja y con creatividad, y después hizo una vida de una generosidad que para mí es extraordinaria, y para mí, y yo siempre lo vinculé con los Andes eso. Entonces, cuando estábamos haciendo eso me dice, ¿por qué no hacemos después la historia mía en profundidad para entender los vínculos, las conexiones entre aquel pasado estático y este 35 años atendiendo cardiopatías congénitas? Bueno, y otra cosa que me di cuenta es que me robaron el nombre del capítulo, porque el mío se llamaba La Sociedad de la Nieve. Pues yo le digo, mira, Pablo, ¿vos te das cuenta que yo me di cuenta que me tuve que transformar en otra persona, en otra sociedad, en otros códigos, en otra manera de ser? Que cuando yo vuelvo a la sociedad civilizada y me abraza mi novia, me extraña. Digo, ¿qué es este perfume, todo este pelo, todas estas cosas? Es decir, habíamos sufrido una transformación, una adaptación a una sociedad
donde el hielo, la muerte, lo inorgánico estaba constantemente, y esa versatilidad del hombre, esa capacidad de adaptación y lograr eso, personas comunes y corrientes que enfrentados en una situación terrible logran un resultado extraordinario, creo que es una fórmula que había que dejar estampada en la humanidad, de ver todo el potencial que tenemos, del cual usamos el 5% y nos quejamos un 95%. Y es cierto, el capítulo ese se titulaba La Sociedad de la Nieve, y la editorial que era sudamericana de Argentina me dijeron, no, el título del libro es La Sociedad de la Nieve, ahora entendí, y cambiamos el capítulo de Roberto. Pero el vínculo se ve bien en la estructura, en cómo está escrito el libro, que esto es capaz que para los que les interesa la hechura, la urdimbre. El libro tiene como dos mitades, claro, pero muy claramente diferenciadas, pero que van teniendo puntos de contacto. Porque viste que arrancan el presente, arrancan el presente con un paciente, con María del Rosario y la mamá de María del Rosario. Arrancan el presente, va como en cine, hace un flashback y vuelve porque el presente es el que le detona los recuerdos del 72. Entonces, esto no es un ardido, una artimaña literaria. No, es exactamente lo que pasaba cuando hablábamos con Roberto en esos 10 años que devoró el libro. Hablábamos del presente y surgía el pasado. Entonces, nos pareció que la manera más fiel de reflejar eso era arrancar hoy, volver atrás, volver al pasado y después regresar al presente, porque es así como se daban las reuniones con Roberto y con los pacientes que son nosotros. Además arranca con un desafío: ¿cuál es la línea que separa la vida de la muerte? Es decir, en la primera página te está diciendo qué te va a pasar al final de tu vida, qué te va a pasar cuando te estés muriendo y sepas qué te vas a arrepentir de no haber hecho más. Porque de eso se trata, es decir, el desafío de la vida, eso es decir, ¿por qué queremos que estos niños vivan? ¿Qué es lo que nos lleva a ese desafío adelante, que es la etapa final del hombre? ¿Por qué ponemos al principio de todo? Y es bueno, porque es haber estado en esa situación. El libro llevó un proceso de elaboración de 10 años. ¿Sí? Es 10 años. ¿Por qué tanto tiempo? Esa fue una iniciativa de Roberto. Notoriamente era un libro largo. Yo de entrada le dije que esto es lo más lejano a la vanidad posible, Emiliano, pero siempre le dije que esto era una historia global, porque era global. Lo de los Andes, y es global lo que hace las cardiopatías congénitas y esa especie de, como decía hoy, de generosidad permanente, esa energía diseminada a los pacientes de Uruguay y como utiliza Roberto la aureola de los Andes para tener una red con los mejores médicos del mundo, estos pacientes de Uruguay los ven en Ateneos en todas partes del mundo. Entonces, esto requería mucho esfuerzo, requería hablar con muchas personas, no solo con la familia, el entorno íntimo de Roberto, porque necesitábamos tener el Roberto desde su punto de vista, pero me interesa esa parte, pero también nos interesaba mucho el Roberto mirado desde afuera, porque ese Roberto del pasado que no se puede modificar el 72 y el presente que sí se puede modificar con los 100.000 pacientes que ha atendido, no me lo va a contar solamente él, porque él tiene una visión parcial. Y ahí estaban los pacientes, y entonces teníamos que agarrar pacientes en diferentes circunstancias, porque el paciente de un niño, como tú dijiste, que son sobrevivientes, es muy bueno ver al niño a los 2 años y verlo a los 7, o a uno que lo ves ahora y después no está más porque murió, y ver a una niña como Jojo Buere a los 17 y verlo a los 22, verla cuando está dudando de si vive o si no vive, y verla cuando ya tiene la vida asegurada, puede ampliar el horizonte y hacer planes a largo plazo. Era clave eso, ver las etapas como es el libro, es la etapa del 72 al presente. Entonces, también veamos las etapas de las otras historias épicas similares a las de los Andes, que son de estos sobrevivientes, con etapas. El libro está todo redactado en primera persona. Quiero decir, cada capítulo es una voz, ¿no? A veces la del propio Roberto, a veces familiares, a veces pacientes, bueno, otros protagonistas de esta historia de estos 40 y pico de años. Y cada uno de ellos habla en primera persona, claro, pasado por el filtro del escritor Pablo Bierzi. Eso es muy potente, ¿no? Es porque además reflejan, o sea, es una primera persona autorizada, o sea, creo que refleja, son muchas horas como vos sabés cómo se hacen este tipo de obras, son muchas horas de charlas para terminar con lo que está publicado, y muchas horas de charlas con otros pacientes que no están en el libro, y no están por una circunstancia bastante curiosa. Cuando el libro sale, estamos haciendo la edición en Estados Unidos nos dicen, mira, la historia es tan maravillosa que parece ficción, pero es un libro de no ficción, y es muy peligroso contaminar un libro de no ficción con ficción. ¿Cómo hacemos para que la gente se dé cuenta que
esto es de verdad. Ajá. Y entonces ahí les propusimos, bueno, solamente vamos a poner pacientes que quieran aportar el nombre, el apellido en el 99% de los casos y una fotografía. Y todos los que, por unas razones absolutamente comprensibles, que yo creo que sería de esos que no pondrían el nombre de su hijo y de ellos mismos, todos esos quedaban afuera. Uh-huh. Entonces fue una tarea muy ardua y llegar a la primera persona creo que es además, esta historia es de primera persona porque cada uno lo contaba con el corazón en la mano. Roberto, el Con hijo, el el papá. en la mano, casualmente, ¿no? Pero, parece un juego de palabras. Pero, sí, no pero es, además esto sigue, Emiliano, porque ayer de tarde vino una niña que nació en Uruguay, que no tiene arterias pulmonares, que la tía que es médica en España le consiguió para operarla allá y ahora viene a Uruguay y entonces tienen que ir a la Fundación Favaloro a hacerle una resonancia magnética, que además la tecnología se te mete dentro del cuerpo y te muestra todo. Y yo vuelvo a mi casa y me sentía como Borges, viste que Borges, estoy aburrido de no ir a París. Yo digo, estoy aburrido de no ir a la American Heart Association, a ver qué están haciendo con estos chicos, a ver qué está haciendo Frank Halney allá en San Francisco. Y ese desafío de no se puede, porque este niño no se puede, dejarlo así, eso es como la adrenalina del motocross o la adrenalina del rugby. ¿Cómo que no se puede? ¿Por qué no se puede? Y entonces todos esos sentimientos, y ya le escribí a Meryl Cohen allá al hospital de Filadelfia, le digo, ¿dónde vas en la próxima? Y dice, bueno, me voy a New Orleans, al American Heart, y ahí veo que los tigres tienen los problemas parecidos a los nuestros y que ellos también tienen esa barrera. O sea que estamos juntos, el médico rural, que soy yo de acá de Montevideo, que es un barrio en Nueva York, y el de Estados Unidos, con el desafío de la sonrisa de ese niño, ¿no? Y la adrenalina le agrego de los Andes. O sea, los Andes es el umbral entre la vida y la muerte, en el caso 70 días, constantemente en la zona gris del umbral de la vida y la muerte, que eso lo reproduce 35 años después con 100.000 pacientes en el mismo... O sea, ese es el libro. ¿Por qué? Es como una gran pregunta y algunas se esbozan respuestas. Las respuestas las esbozan los que hablan, las esboza el conjunto del libro. ¿Por qué una persona que vivió esa adversidad de 70 días en la zona gris, en el umbral de la vida y de la muerte, intentando que los sobrevivientes no traspasaran la frontera? ¿Por qué se pasa en la misma zona geográfica metafísica en los 35 años posteriores? Esa es la gran pregunta y lo que intenta responder el libro. Uh-huh. Seguimos conversando con Roberto Canessa y Pablo Bierzi a propósito del libro Tenía que sobrevivir. Un libro de 373 páginas, la mitad dedicadas a narrar la experiencia del accidente y lo que pasó luego hasta el rescate el 22 de diciembre de 1972. Allí se incorpora un relato detallado y diario de los 10 días de la caminata que realizaron Canessa y Fernando Parrado atravesando la cordillera, ya al límite de las fuerzas, para terminar topándose con el arriero Sergio Catalán y conseguir el rescate, que se pudiera rescatar al grupo que había quedado en el fuselaje del avión. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo lograste recordar aquella caminata? ¿Cómo hiciste para sacar de la memoria todos esos entretelones? Es muy difícil de olvidar también, ¿no? Es muy difícil de olvidar cuando salimos y nos abrazan todos en el fuselaje y me dice, Roberto, sé que vas a llegar. Javier Metol, que me mira a los ojos y me dice, vas a llegar seguro. Y empezar a escalar eso que era absurdo, era ridículo, pero que tenía una base lógica de que cada paso era un paso y que cada paso nos acercaba más a Chile y que la distancia era finita. Y los diálogos con Nando constantemente, donde con la otra persona llegás a ser uno de una manera increíble. En esa sociedad de la nieve, Parrado y Canessa era como éramos los brazos uno y la mente del otro. ¿Qué te parece músculo por acá, por allá? Músculo, recordemos, es el apodo de Roberto el Canessa. Nombre de guerra, sí. El nombre de guerra. Y claro, y ver la nieve y los lugares y esas dos montañas que parecían juntas están separadas, hay un pasaje entre medio, mirá para allá, mirá para acá, mirá aquel cerro donde está. Cuidado, que acá está muy resbaloso, pararemos, no pararemos. Te empezás a mojar. Me dejé olvidados los lentes de sol, no sé dónde, hace como una hora en esta caminata. Y no puedo seguir si no los recupero. Ese es un momento
dramático. Sí, pero era un momento ya de gloria porque ya estábamos al Ahí está. lado del río. Casi llegando. Habíamos llegado al Hotel 5 Estrellas, había pasto, había agua, había vida, había mosquitos, había hormigas. Pero decidiste estaba volver en busca de esos vuelta. lentes. Sin Sí, esos lentes no podía seguir y no fue fácil localizarlos de nuevo. sí, yo creo que dije, bueno, si busqué por el camino más fácil, voy a buscar el camino más fácil para volver, y bueno, y ahí estaban arriba de una piedra. Y Pablo, te agrego, Emiliano, sí, La calentura de Nando fue buena también, hay que descartarla. La calentura por la pérdida de tiempo. Músculo, pero ¿cómo? Escuchame, vamos a seguir. Viste, Nando es la ansiedad, y como soy contra de alma, yo ahí era el tranquilo. No, pará, tenías razón, tuvimos bien en parar, la verdad que estaba agotado. No, te quiero agregar que el relato ese minucioso de la caminata era importante para lo que viene después del libro, o sea, porque lo que experimentan todos estos pacientes es una caminata, es como una metáfora, es una caminata equivalente, como también es la búsqueda por arriba, por el cielo, que hace el avión C-47 con el papá de Roberto como pasajero y con esos tripulantes y sus otros padres. O sea, es adrede, o sea, no es un regodeo porque sí el hecho de haberlo hecho en forma minuciosa la caminata, porque es lo que después hace Roberto con cada uno de esos otros pacientes como están narrados en el libro. Además teníamos como 800 hojas, así que cada frase de ese libro tenés para pensar media hora, porque hay mucho escrito ahí. Pablo, quedó dicho, tú ya participaste de investigaciones sobre este caso para un libro anterior, La Sociedad de la Nieve. Conoces a varios de los protagonistas desde tu infancia. La tragedia de los Andes es casi que una especialización tuya. Entonces, en estas entrevistas, en estos diálogos, en la cantidad de información que fuiste recabando en estos 10 años con Roberto, ¿descubriste elementos nuevos? ¿O te impresionó algo lo que no le habías dado importancia? Sí, digo, creo que es la obra que más me ha impactado más. O sea, todas las obras que a uno lo apasionan te cambian de posicionamiento, te cambian de órbita, como lo mencionamos antes, que siempre lo comenta Tino Canesa, el hijo de Roberto. Pero en esta obra particularmente me cambió de órbita y lo que se comprobó algo que yo siempre sospechaba, que en Roberto, que insisto, lo conozco de la infancia, y en su devenir, o sea, no me interesaba tanto el Roberto en los Andes, el doctor de la montaña, el estudiante de segundo año de medicina en los Andes, que además tenía una energía y era muy creativo y era muy difícil la convivencia con él, como todos lo cuentan, y que participó en la caminata. Me interesaba ese, pero hasta cierto punto. Dicen en determinado momento: en los hospitales donde trabajo, algunos colegas me reprochan a mis espaldas o mirándome a los ojos el ser avasallador, demasiado impetuoso, un bólido que no respeta las convenciones. Algo equivalente a lo que me ocurrió con mis compañeros en la montaña. Lo que pasa es que si tú pensás siempre fuera de la caja, si pensás siempre en forma muy heterodoxa, te vas a chocar, o sea. Yo soy en ese sentido parecido con mucho menor grado. Entonces, con Roberto hay que acostumbrarse a que siempre te va a inventar algo. O sea, cuando empezamos a hablar del libro, quería hacer un libro que inventar la industria del libro, o sea, que tuviera un chip que es toda una cuestión, es también un proceso ese. Pero entonces, ¿qué te marcó? ¿Qué te impactó de todo lo que recabaste en este nuevo trabajo? Confirmar que aunque para Roberto no sea tan claro, confirmar que hay un vínculo estrecho, muy sutil, muy intangible, entre una adversidad extrema como aquella y esta especie de energía desbordante por los otros, por los pacientes y además por, no sé, personas que caen en la drogadicción o por personas que no tienen casa, porque hay un vínculo muy estrecho entre una adversidad extrema y una actitud diferente ante la vida. Entonces uno se pregunta, o sea, entre un episodio que fue trágico pero épico y que eso se propaga y se multiplica en otros episodios épicos. Entonces uno se pregunta, pero entonces la vida tiene un sentido diferente que yo me lo estoy perdiendo. Entonces uno se puede acercar a un sentido de la vida diferente. Por eso es que es muy profundo y me produjo una gran conmoción y creo realmente como producen las buenas obras o las personas que te iluminan. Uno cambia de posicionamiento, ves el mundo de una manera diferente, ves tu vida de una manera diferente. Después de esta pausa nos concentramos en la segunda parte, probablemente la más sorprendente del libro.
¿Cuál es la frontera entre la vida y la muerte? Esa es una de las preguntas que Roberto Canessa intenta responder en este libro. Tenía que sobrevivir. ¿Cómo el accidente de los Andes inspiró mi vocación para salvar vidas? Estamos charlando esta mañana con el propio doctor Roberto Canessa y con Pablo Bierzi, escritor, guionista, periodista, coautor de este libro. Quedó dicho ya, la segunda parte del libro, la más sorprendente, es la que conecta todo lo sucedido en los Andes con tu trabajo, Roberto, como médico. Para que los oyentes se sitúen bien, recordemos, tú eres cardiólogo infantil, pero ¿cuál es concretamente tu especialidad? Hago ultrasonido, miro el diagnóstico del niño antes de nacer y también, bueno, seguir a los pacientes, orientarlos de acuerdo a las posibilidades que tienen, cuál es el mejor tratamiento para ellos, ¿no? Pero también ese tiempo que los niños han crecido y tienen ya 10 años, se murió mi padre, se murió mi madre, es decir, pasaron muchas cosas en la vida que los Andes me ayudaron. Por ejemplo, decirle a mamá, ya está mamá, no vale la pena seguir luchando, ¿no? Porque la frontera de la vida y la muerte a veces uno la puede manejar y a veces hay momentos en que no vale la pena más sobrevivir, que tenés que dejarte a la paz de la muerte, ¿no? Que yo creo que es una parte que hay que aceptar también y que es muy importante para los pacientes. Los testimonios de pacientes y familiares que están citados en el libro justamente ilustran, a propósito del contacto diario de Canessa con situaciones muy angustiantes. ¿Qué tipo de cardiopatías están en juego? Elijo un ejemplo, un caso, página 232, habla Azucena, madre de María del Rosario, a propósito de la consulta, la primera consulta contigo, ¿no? ¿Qué le dijo el doctor Canessa? A tu hija, que está por nacer, le falta la mitad del corazón. Podemos hacer un gran esfuerzo y salvarla. Si optamos por esta segunda posibilidad, debes tener muy claro que tu vida habrá pegado un brinco que no tiene retorno. Tu vida, tal como la conocías, desaparecerá para siempre. Se te habrá caído el avión. Y además, gastarás más dinero del que jamás imaginaste. Podés quedar en la ruina, tú y toda tu familia. Esa es la decisión que tenemos que tomar. Pero decidas lo que decidas, yo te voy a acompañar, le dijo el doctor Canessa, que ahora cuando escucha la lectura, se emociona, se le ponen brillosos los ojos. Sí, sin duda. ¿Cuántas veces te tocó decir esto? Muchas y ahí es donde ves para dónde va a arrancar la familia. Una madre un día me dijo, mire doctor, yo no puedo hacer esto. Tengo otro chico en mi casa que tiene un retraso y no me siento capacitado. Y aprendes a no juzgar a la gente. ¿Y yo no puedo hacer eso? ¿Qué quiere decir? ¿Aborto? No, que le pusieron, dejar un suerito cuando nace y que de ahí se va muriendo de a poco, ¿no? ¿Esa es la alternativa? ¿De ese tipo de dilemas estamos hablando? Claro. Y de tener razón de hacerlo y de estar bien esa decisión de los padres, de respetar esos padres. Una especie de eutanasia, digamos. Una especie del camino natural de las enfermedades, porque las enfermedades tienen una evolución natural que nosotros estamos tratando de torcer. Y cuando vuelvo desesperado, mi señora me dice, pero si Dios lo hizo así, ¿quién sos vos para cambiar eso? Y eso me subleva, ¿viste? Digo, ¿qué sabés vos qué piensa Dios? Y esa sensación de desafiar al destino es fascinante. Y verés que son mucho más valientes que nosotros, los niños. Como uno que se despertó, tenía el tórax abierto, yo estaba dando sangre, los drenajes, todo, y me dice, igual que Pinocho. Porque Pinocho cuando fue al médico, también el viejo cirujano, los tubos, mirá, Roberto, todo esto. Y vos decís, pero esto es demencial, o lo demencial somos nosotros que no tenemos dimensión de la vida. Y eso me lo da la medicina, esa familia de volverla a saber. Ahora María del Rosario llega mañana de viaje. ¿Cuál es la situación hoy, en este caso? Y le explicó a mi señora, cuida mucho a tu marido.
Y la madre le dice, pero no te vamos a exponer en un libro, ¿cómo vamos a poner tu foto y todo? Mamá, Roberto me salvó la vida. Y nos traza el camino, ¿viste? Esos caminos sólidos de la vida que tenemos que saber escuchar, que la vida es mucho más importante y mucho más lindo que estar tirado en una plaza con all inclusive, ¿viste? Que respeto también, pero hay tantos desafíos constantes que tenemos y cada cual en la sociedad tiene su capacidad de hacerlo, como tú la tenés de hacer una nota de cosas que van a mover la aguja de la gente o de hacer una nota intrascendente. Es decir, todos esos compromisos de la sociedad los hacen una mejor sociedad. Y es lo que Pablo dice, vamos a tratar de mover la aguja de la gente. En algo que ese libro es una fotografía de un momento, porque todo eso sigue. Hoy el Ministerio de Salud Pública, Cristina Lustenberg, hoy mismo, a las 10 de la mañana nos recibe y queremos que todos los niños del Uruguay tengan la ecografía fetal. Y me acuerdo la primera vez que lo mostré en el Hospital de Clínicas y me dijeron, esto es Star Wars, y ahora se está haciendo en todos lados, ¿no? Es decir, hemos hecho un montón con la ayuda de un montón de gente y tenemos que seguir en sentirnos orgullosos de un país que un niño con un ventrículo solo está jugando al fútbol. Por eso digo que el libro aporta mucho. Entre otras cosas aporta porque estoy seguro que el grueso de la población no sabe que existen estos dramas, ¿no? Obviamente los que los tienen, los que los viven de cerca. Glorias, porque para mí es una gloria. Claro. Para mí es una gloria. Y Adriana Climas, cuando dice Roberto López Sor, que me pasó en mi vida, no es que se haya muerto mi hijo, sino que no hubiera tomado a Tomás hasta los 8 años. Porque Tomás fue un chico fuera de serie. Cuando yo te decía que te cambia un poco el posicionamiento entre la vida, te cambia también lo que uno concibe sobre la vida y la muerte. Y te cambia un poco lo que es el triunfo en la medicina. El triunfo teóricamente siempre es vivir. No siempre, o sea, estas historias muchas veces terminan muriendo. Pero no obstante, las madres, que son las que saben porque lo vivieron con los niños hasta el último minuto, no lo consideran un fracaso. Entonces vos te volvés te repreguntás o reinventás cuál es el concepto de fracaso y de éxito en este tipo de casos. Entonces, como decía Adriana Climas, o lo que hoy citaba recién a María Rosario, tiene 11 años y ella le contó a Roberto que lee el libro a escondidas porque los padres no se lo dejan ver, porque el libro es duro, es un canto a la vida, no tiene nada de tragedia, pero es duro. Y María Rosario le dice a Roberto, y Roberto le pregunta, ¿y por qué lo lees? Dice, porque es un libro que me enseña a ser valiente. Tiene 11 años. Entonces, eso tú lo dijiste hoy, Emiliano, los sobrevivientes de las cardiopatías congénitas, o sea, los 35 años de Roberto, son muy parecidos y tienen patrones comunes con los sobrevivientes de los Andes. Tienen un coraje inconcebible, son de una generosidad. Eso soy testigo porque los conocí. Roberto, cuando la tragedia, tú eras estudiante de medicina, estabas en segundo. Al volver, podías haber hecho muchas cosas, entre ellas abandonar la medicina, pero suponiendo que sí, que siguieras, no era obvio que ibas a elegir esta parte de la medicina. ¿Fue deliberado? Es decir, ¿tú quisiste, a partir de la experiencia aquella, concentrarte en este momento de la vida del ser humano? Bueno, trabajaba con mi padre en el italiano, en cardiología. Estaba la huella del padre, claro, está bien, eso influyó. Sí, yo creo que cada cual tiene que aprovechar las puertas que tiene. Me acuerdo de una de las mellizas Atut, una cardióloga un poco mayor que yo, me dice, ¿qué haces acá mirando hepatitis? Andate con tu viejo al italiano, acércate al turismo cardíaco. Yo voy a estudiar 10 años para ver si logro eso, ¿no? Y ahí estaba Bueno Duagón y vi los niños. Y los niños es una cosa interesante porque están mal armados de fábrica. Mal armados de fábrica. Claro, la cardiología de adultos son la coronaria que están todas apolilladas y todas rotas porque fumó mucho, que no sé si. Entonces está siempre emparchando como una casa vieja. En cambio, los niños estás rearmando una vida. Y esa vida después se proyecta al infinito. ¿Qué va a pasar, Roberto, dentro de 30 años con mi hijo? Y mira, por suerte voy a estar jubilado, que es un chiste maldito que les hago, porque yo sé que voy a estar igual al lado de ellos, ¿no? Pero viste que es como una carrera de postas por la vida, que vos le transmitís vida y él sigue y de repente te supera a ti, o yo qué sé. Pero volviendo a lo que hoy charlábamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la opción de profesionalizar la angustia? O sea, tú ya habías pasado por... No profesión. A ver, es una manera de verlo, tú me lo discutís ahora. Tú pasaste por una angustia fenomenal, pasaste por un estrés, por un drama terrible en los Andes.
después de aquello podrías haber dicho, voy a dedicarme a otra cosa, que no tenga nada que ver. Acá estás todos los días, y varias veces por día, muchas veces, viviendo, entre comillas, la cordillera, ¿no? Porque me gusta decir que no se puede, no existe. Se puede tratar. No te digo que se pueda. No, este niño, fíjate lo que tiene, es un caso perdido, no sé qué. ¿Cómo que no? Si en otros lados lo hacen, si en otros lados están, si en otros lados sobreviven, ¿cómo que no? Y bueno, y eso es lo que te lleva. Sabés que un cirujano, Roger Mee, le puede mejorar el tracto de salida y todo, y además ves tus errores, un montón de cosas que vos pensabas que eran de una manera, después son de otra. Es decir, el enfrentarte a tu error es la mejor manera de humildad. Se te acaba todo ahí, ¿no? Pero mirá que el ventrículo tiene otra válvula que está casi... Todo ese proceso demandante de todos tus sentidos es vertiginoso y apasionante. Es el mismo sentimiento que tenía cuando jugaba al rugby, pero en lugar de ser físico es intelectual. Yo te agregaría esto. Si hay improntas emocionales, hay situaciones, adversidades o situaciones de la vida que se te quedan grabadas, es una huella indeleble. Los Andes creo que fue eso, y entre otras cosas, lo que hubo ahí es impugnar el final preestablecido de la historia. O sea, impugnaron el final preestablecido era morirse, el final preestablecido era congelarse. De todo punto de vista, el final preestablecido era no llegar a atravesar la cordillera a pie. Y esa impronta emocional, desde mi punto de vista, y los hijos lo dicen en el libro, o sea, Roberto no lo dice tan explícitamente porque él es parte interesada, pero los que están muy cerca, él lo que hace constantemente es impugnar el final preestablecido de la historia. Entonces, niños que están desahuciados y que recibieron el diagnóstico de médicos que siempre estuvieron muertos, siempre estuvieron vivos, ahora van a recibir un diagnóstico de un médico que también estuvo muerto. Entonces, él lo invita a impugnar el final preestablecido, y la madre y los padres de ese niño lo aceptan de una manera diferente porque esta persona ya lo impugnó y ya atravesó los Andes a pie y ya a la muerte le pasó por el costado y le ganó. Hablando de los hijos y hablando de esto, aclaro para los oyentes que en el libro aparecen comentarios del padre de Roberto, Juan Carlos, ya fallecido, de quien entonces en el 72 era su novia y era su esposa, Laura Zurraco, y de sus hijos. Uno de estos testimonios es el de Lala. Ella cuenta cómo fue educada con la casi obligación de disfrutar la vida. Efectivamente. Bielsa es muy romántico. Efectivamente. Muy romántico. Me lo dijo ella. Me manda a pasear, bueno, está bien. Vos no estabas presente. Hay todo un discurso terrible. Entrevistar a tus hijos es una de las Él no estaba presente, lealtades mayores. Esa es la verdad. ¿Es verdad? Absolutamente, digo, si no me lo hubieran dicho ellos. Él no estuvo presente en esas entrevistas. Allá en la cabina está otro de los hijos. ¿Es verdad? Dice que sí. Dice que sí. No vale. Pero a ver, dice algo más ella. Lala dice algo más. Yo le digo, papá, vos le decís a todo el mundo que disfrute de la vida y el que menos disfruta sos vos. Él se preocupa tanto para que todo el mundo esté bien que se olvida de estar bien él. Se relega tanto que ni siquiera le queda tiempo y se olvida de sentir. Incluso se olvida de estar triste, dice Lala. ¿Cómo recibís esta crítica? Y capaz que tiene razón. Capaz que tiene razón. El otro día Nando me decía, venite a veranear, está divino, no sé qué. Digo, no, la culpa no me deja. Yo qué sé, tipo judío, ¿viste? Manejo la culpa. No sé. Evidentemente no soy ejemplo de nada, ¿no? Y bueno, y vivo como puedo. Me engancho el día al día. Ahora estoy pensando en ese de 1.700 gramos que tenemos en el Pereira Rosell. Y ¿cómo? Un niño de 1.700 gramos que tiene una cardiopatía y los cirujanos no se animan a operarlo porque dicen que tiene mucho riesgo y yo sé que en otros lugares del mundo los operan. Entonces tenemos que traer eso al Uruguay y mejorar ese niño. Me lo imagino corriendo, ¿viste? Es como una semillita que encontrás rota, ¿viste? Y no sabés si va a poder crecer el árbol, ¿no? Este libro ha sido presentado en ámbitos poco convencionales, por ejemplo, congresos de medicina, ¿no? Por ejemplo, en universidades, en el MIT, en Harvard. Podemos repasar esto para terminar. ¿Cuál es el aporte que el libro, y tu experiencia le hacen a la medicina, a la historia de medicina? Lo desalmidona, los humaniza. Todos esos grandes profesores que han asumido un rol en un traje y que son tipos divinos,
Bob de Arani de la Clínica Mayo, me dice: mi hijo me tiene loco con el libro. Es decir, traen temas que normalmente no se hablan, de su familia y de sus hijos, médicos famosos, que en el fondo tienen sus hijos y su familia y sus dramas como todos nosotros. Es decir, son destacados en un área, son los Suárez en un área, pero en la otra área tienen las mismas carencias, los mismos problemas. Y dice: tenés que venir más seguido porque se crea un ambiente que normalmente no hay. Acá hablamos de cosas que no habla, y eso les pasa en MIT, les pasa en Harvard, y bueno, y el capo de Wharton, Jeffrey Sheehan, que me dijo: this is an instant classic. Es un clásico instantáneo, ¿viste? ¿Te das cuenta? Porque un clásico está definido por algo que perdura en el tiempo. Pero él lo lee, y además dije, no podía parar de llorar, y era un inglés de 2 metros, de lo más atildado y coso, y me dijo eso, y le digo: mirá, Bierzi, ahora sí que le pegamos en el gong, viste que vos martillás y tratás de que suba, y hizo ¡pam! La campana. Y digo, bueno, qué suerte, Pablo, haber podido, que ese trabajo haya sido premiado, ¿no? Y es eso, es desalmidonarnos para mejorar nuestra capacidad, porque de eso se proyecta mucho más humano, y se caen barreras que hacen que los médicos no puedan venir. Les encanta venir a Uruguay, les encanta venir a operar. Por eso es una lástima que Uruguay haya perdido. Y hay veces que no vienen a tenía. operar y terminan operando, ¿no? Sí. Como se cuenta en el libro, ¿no? Sí, y el desafío es... ¿Hay algún caso concreto en el que Roberto sacó del avión a uno de sus colegas, un neozelandés, y lo metió en un quirófano? Sí, es como porque tenía que salvar a una vida. Es como una magia, ¿viste? De tener un chofer de Fórmula 1 y tener el auto ahí que es el paciente, y el tipo que baje todos los tiempos, ¿viste? Es una sensación muy rara de algo mágico que viene, y vos es saber que en esas manos está la posibilidad de que esa niña pueda seguir adelante en la vida, después que 6 veces la operaron, y que ahora es enfermera ya en Paysandú, y que tiene 2 válvulas, ¿viste? Todo ese camino, y decís: pucha, si habrá valido la pena, ¿no? Y el desafío, Emiliano, ¿sí? es que tenés, como es una historia global, tanto la de los Andes como esta de la cardiopatía congénita de Isarret que ha generado, es un desafío de que podés mover la aguja, como decía Roberto hoy. O sea, podés presentarlo en esas universidades, se lo va a presentar ahora en el que lo acompaña en la Feria de Congreso, que es el principal evento cultural de Estados Unidos, donde va Roberto, Bob Woodward y Stephen King y Carlos Ruiz Zafón, o sea, uno de los 4, y presentado por el Uruguay, porque el Uruguay lo declaró de interés ministerial. O sea, Uruguay asume que este libro represente al país en esta cuestión tan humanista y épica, y para mí eso es orgulloso. No tiene nada que ver con la vanidad, es como colaborar a mover un poquitito esa agujita. Y en cuanto a lo que hablábamos, la medicina o el aporte de la medicina, cito para terminar lo que el propio Roberto cuenta en la página 214. Curiosamente, es así como me llaman hoy mis amigos médicos de la Universidad de Harvard. Dicen que soy un country doctor. Y fundamentalmente sostienen que soy un doctor sabio, no por lo que sé, sino por cómo encaro la medicina. Porque como me dicen, sé de cosas que no están en los libros ni en internet. Claro, porque es como que tú hiciste un posgrado antes de recibirte de médico, ¿no? Hiciste un posgrado en la cordillera en una especialización que nadie más tiene, además, ¿no? Algo de eso. Cronzo me dice: you're street smart, vivo de la calle, como que ve que hay carpeta, que hay cosas ahí atrás que, claro, él no me conocía, no sabía nada. Entonces toda esa vivencia de la montaña te enseña a manejar los problemas por caminos laterales, y de repente tomar atajos que nadie se imaginaba, ¿no? Y él me dice: yo no sé por qué vengo a Uruguay, me invitan de todos los lugares del mundo, pero vos me decís que venga y no me puedo resistir. Cronzo es el director del Hospital de Nueva York. En perspectiva, da que hablar. ¿Qué destino tiene la recaudación de este libro? Corazoncitos. Corazoncitos. Capaz que la gente no sabe lo que es Corazoncitos. Sí, es la Fundación para el Corazón, integrada por padres de niños que se operaron en Estados Unidos, que se operaron en Uruguay, que fallecieron, que siguen colaborando. Me parece impresionante esos padres que los hijos fallecieron, no quiere que le pase eso a otros hijos. Y bueno, y Corazoncitos ya compró un ECMO en el Pereira Rosell para sustituir el corazón y los pulmones de los niños.
Nos reunimos ahora a las 10 con el Ministerio de Salud Pública, y bueno, y contribuir con este libro para los que dicen, seguís currando con los Andes. Yo no curro con los Andes, y si se me ocurre currar con los Andes, ¿quién sos vos para decirme? Ahora, toda esa gente le invito que venga, corazoncito, que en lugar de estar de la tribuna gritando, clavala en el ángulo, vení, flaco, vení, acercate acá. Yo te voy a explicar, me parece que hay cosas que vos no entendés. Yo sé que vos sos un genio diplomado en la Escuela de la Nada, pero vení, vamos a laburar juntos. Vení que te doy un abrazo, que se ve que andas medio triste, porque todo ese odio adentro debe estar pasando algo. Vení que te doy unos besos, vamos arriba. Roberto Canessa. Pablo Bierzi, gracias por acompañarnos esta mañana. Felicitaciones, suerte entonces con el libro, al que le queda mucho recorrido todavía. Arranca en China dentro de poco tiempo. Ya volvemos porque viene la mesa de este viernes.